En este video se va a analizar de forma muy resumida lo que son los principios SOLID en programación. Y primeramente debemos preguntarnos qué son los principios SOLID. Que básicamente los principios SOLID son buenas prácticas al programar, las cuales van a permitir que tengamos un código más simple, asequible y mantenible. Para iniciar, se debe hablar un poco acerca de lo que es el principio de responsabilidad única, que básicamente se nos dice que cada clase debe tener una única responsabilidad o función. En este caso, en la parte izquierda de la pantalla tenemos una aplicación incorrecta de este principio, ya que tenemos una única clase llamada persona y un único método que se encarga tanto de pedir los datos de la persona como de hacer cálculos. Y a la derecha tenemos una aplicación correcta en donde lo que se hace es tener una clase persona que va a tener un método que se va a encargar solamente de recibir los datos de la persona, y luego tenemos otra clase llamada cálculos que se va a encargar de realizar todo tipo de cálculos, por ejemplo en este caso de calcular la pensión de una persona. Esto se hace para evitar posibles errores, y en caso de que sean errores, solucionarlos de manera más simple y más sencilla. Posteriormente está el principio open, close o abierto, cerrado, y básicamente dice que las entidades de software deben estar abiertas para extenderse, más no para modificarse. Y además es muy útil aquí usar lo que es la herencia o el polimorfismo. Por ejemplo, se tiene en la parte izquierda de la pantalla la declaración de una clase llamada A, que tiene un método llamado método 1, y luego abajo se tiene una clase B que hereda de la clase A, y posteriormente también hereda el método llamado método 1. Y en la parte derecha ya tenemos lo que es la aplicación como tal, en donde el método 1 ya aplica el método, imprime un mensaje en pantalla llamado método 1 clase A, y luego en la clase B hace exactamente lo mismo, es decir, hereda el método, lo extiende, pero no lo modifica como tal. Luego se tiene el principio de sustitución de Liskov, que fue creado por Barbara Liskov, y básicamente dice que toda clase hija puede usarse como si fuese una clase padre. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de una clase pájaro y tiene ciertas características de los pájaros, por ejemplo, comer, pillar, volar. Y luego tenemos una clase pingüino, que se tienen los mismos métodos, pero y que extiende la clase de pájaro, pero en este caso los pingüinos, como bien se sabe, no vuelan. Entonces ahí lanzar una excepción en realidad no sería lo correcto. Lo más correcto sería crear, como viene acá en el punto 3, una clase llamada Flying Bird, que se encarga única, que se extiende o hereda de pájaro, que tiene únicamente el método fly o volar. Entonces, otras clases de otras aves que sí pueden volar van a heredar directamente de la clase Flying Bird, pero en el caso de pingüino, como en este caso no vuela, seguiría heredando de Bird para solucionar ese problema. Posteriormente, se tiene el principio de segregación de interfaces, que dice que se tienen que ir las interfaces o clases para un mejor funcionamiento. A la izquierda se tiene una mala aplicación en donde solamente se tiene una clase llamada restaurante, que se encarga tanto de comprar la comida como de mostrar el menú, o sea, se encarga de todo. Pero lo correcto sería dividir estas clases. En el lado derecho hay una correcta aplicación en donde hay una clase que se encarga solamente de lo que es comprar comida, o se puede encargar de otros métodos relacionados con la comida, y ahí luego hay otra clase menú que se encarga única y exclusivamente de mostrar el menú a los clientes o a los usuarios. Y por último, se encuentra el principio de inversión de dependencias, que básicamente se nos habla de que este principio está basado en lo que es la abstracción, y se nos dice que los módulos de alto nivel no deben estar subordinados o dependiendo a los de bajo nivel. En el caso del lado izquierdo tenemos un ejemplo de una mala aplicación en donde la clase botón va a depender directamente de lámpara. O sea, si lámpara cambia, entonces el botón va a cambiar también, por lo que botón no es reusable.
No se podría usar el método presionar para encender, por ejemplo, algún electrodoméstico, en ese caso. Y por ejemplo, en el lado derecho se tiene una aplicación correcta, en donde botón va a depender única y exclusivamente de abstracciones. Puede ser usado en varias clases que implementen la interfaz que se crea ahí, que se llama como table, y los cambios que se hagan en lámpara no van a afectar a botón, porque hay una interfaz de por medio y las dependencias ya han sido invertidas. Entonces, lámpara tiene que adaptarse a la interfaz definida de botón, lo cual va a tener mucho sentido, ya que la idea fundamental de ese principio, o lo más importante, no debe depender de lo menos importante.